Soy un omega defectuoso, y, aún así, mi compatibilidad de feromonas con el general de división más joven alcanza el 99%. Durante la guerra, yo era el supresor humano del general de división. Cuando la guerra terminó, me licenciaron y me enviaron de vuelta a casa. Tan solo 2 días después, descubrí que estaba embarazado. Para darle al niño una identidad legal, busqué a un alfa y me dispuse a casarme con él. En el mismo instante en que salí de la oficina de registro matrimonial, una ráfaga violenta de viento barrió la calle. Una aeronave descendió con precisión frente a nosotros, la compuerta se abrió. Y el general de división bajó, con el rostro sombrío. Dentro de la oficina de registro, la empleada, normalmente tranquila y meticulosa, se secó el sudor de la frente y me pidió disculpas por tercera vez. Lo siento muchísimo, señor, hoy el sistema está presentando fallos. Puede que tengamos que esperar un poco más, ¿le importaría sentarse un momento? Miré a la joven, con el sudor perlándole las sienes, y asentí con comprensión. No pasa nada. No tengo prisa. Hermano, ¿te ayudo a sentarte? El chico que estaba a mi lado dio 2 pasos al frente de inmediato, con la preocupación reflejada en el rostro. Aparté su mano con impaciencia. Son solo unos pasos, no soy inválido. Apenas habían pasado 3 meses. Ni siquiera se notaba el vientre. ¿Para qué tanto cuidado? El chico se llamaba Robert. Después de encontrar un asiento, se rascó la nuca con torpeza y dijo, hermano, de verdad, muchas gracias. Si no fuera por ti, mi hermana ya habría, ¿no aceptaste casarte conmigo? Lo interrumpí. Es un trato. No le des tantas vueltas, si no fuera porque la Federación regula estrictamente estos asuntos. Donde los omegas tienen prohibido dar a luz sin un certificado de matrimonio, ni siquiera me habría molestado en casarme con nadie. Robert, aunque era un alfa, venía de una familia pobre y tenía una hermana menor gravemente enferma. Era honesto, inofensivo, una opción segura y perfectamente adecuada. Ese día no había muchas parejas registrándose. El vestíbulo estaba en silencio, roto únicamente por las noticias que sonaban en el televisor de la pared. El general de división Leon ha completado la limpieza final del campo de batalla, confirmando que no quedan fuerzas enemigas en fuga. Está previsto que regrese mañana a la Estrella Capital. Junto con la transmisión apareció una fotografía de medio cuerpo de un hombre con uniforme de combate, el cabello pulcro, los rasgos marcados, la figura alta y recta. Sus ojos fríos y afilados miraban directamente a la cámara, emanando una intención asesina que hacía erizar la piel. Por un instante, sentí como si realmente estuviera mirándome a los ojos. Hermano, el general de división Taylor es muy guapo, ¿verdad? Exclamó Robert de repente, entusiasmado. Es un héroe de la Federación. Lo admiro muchísimo. Al darme cuenta de que había estado mirándolo demasiado tiempo, aparté la vista y rodé los ojos para mis adentros. Guapo, mis narices. Un desastre andante. Pasó otra media hora. Y el sistema seguía sin arreglarse. Miré la hora. Ya era tarde. ¡Qué pérdida de tiempo! Aún así, no era culpa del personal. No descargué mi frustración en ella. Simplemente dije que volvería al día siguiente y me di la vuelta para marcharme, ignorando la expresión dubitativa de su rostro. No había dado más de 2 pasos. Cuando una violenta ráfaga de viento golpeó de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, una aeronave apareció en la plaza cercana, su carcasa negro-dorada brillando incluso bajo el cielo nublado. Robert también la vio y se emocionó al instante. ¿Esa aeronave no es la del general de división Taylor? ¿Ha venido a nuestro planeta? En cuanto a mí, al ver aquella nave tan familiar, sentí un tirón en la sien. Por instinto, agarré a Robert de la muñeca. ¡Corre! Ahora. Maldita sea. No creía que Leon hubiera venido por mí, pero definitivamente no quería encontrarme con él. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Antes de que pudiéramos alejarnos, alguien nos bloqueó el paso. Leon ni siquiera se había cambiado el uniforme de combate. El sudor brillaba en su frente. Y un destello de inquietud cruzó sus ojos habitualmente fríos. Joe. Pronunció mi nombre mientras avanzaba, forzando a que soltara la muñeca de Robert. Al final, su mirada se posó en mi rostro. Su voz era fría y cargada de ira, pero también de agravio.
Joel, ¿sí que encontraste un nuevo amor rápido, eh? Sin pensarlo, levanté la mano y le di un golpe en la cabeza. Ten modales, le espeté. Llámame hermano. León ingresó en la Academia Militar de la Alianza a los 17 años. A los 19, cuando estalló la invasión de los insectoides, fue enviado al frente antes de tiempo. A los 21, lideró un escuadrón de 900 soldados y rompió el cerco de decenas de miles de insectoides, saliendo con vida, y ganándose la fama en una sola batalla. Era poderoso, brillante, sereno. Y exasperantemente atractivo, alto, de hombros anchos, impecable. Solo tenía un problema. Su nivel de feromonas era demasiado alto, y años de combate intenso habían provocado colapsos recurrentes de feromonas. Y así, yo, rozando los 30, sin nada que mostrar, un omega defectuoso que había sufrido una segunda diferenciación, acabé teniendo una compatibilidad del 99% con él, convirtiéndome en el estabilizador más eficaz posible. Hace 4 años. Me reclutaron de esa manera. Bueno, que fuera reclutamiento o no daba igual. Lo importante era que prometieron una indemnización enorme cuando la guerra terminara, además de una jubilación inmediata. ¿Quién podría resistirse a eso? Hace medio mes, la guerra por fin terminó. La indemnización llegó. Recogí mis cosas y me fui sin dudarlo. Lo que no esperaba era que ya llevara algo conmigo. El médico dijo que, para un omega defectuoso y ya mayor como yo, si abortaba este embarazo, no podría tener hijos jamás. Lo pensé. Durante lo que dura media colilla. Y entonces decidí quedarme con el niño. Hermano, León apretó mi mano y me atrajo un poco hacia su pecho. Lo bloqueé con el codo. Estamos en público. No te me pegues así. León aflojó la fuerza, pero no me soltó. Sus ojos se desviaron bruscamente hacia Robert. Hermano, ¿por qué te casas con él? Bueno, no podía decir exactamente que era porque estaba embarazado. Nunca tuve la intención de que León se enterara de eso. Así que mentí con naturalidad. Es adecuado. Y además, ya tengo 30 años. ¿Por qué no iba a casarme? Entonces también podría ser yo, replicó León. ¿Por qué no me elegiste a mí? Su agarre se tensó de golpe, casi aplastándome los huesos. Le aparté la mano de un manotazo y respondí sin titubear, no eres adecuado. En cuanto pronuncié esas palabras, León, siempre decisivo e implacable en el campo de batalla, se quedó congelado. Sus pupilas temblaron, incrédulas. ¿Que no soy adecuado? Cuando estabas en mi cama, tú, por suerte, estaba lo bastante cerca como para taparle la boca antes de que terminara esa frase estúpida. León ya era una figura pública y seguíamos cerca de la plaza. Las miradas a nuestro alrededor empezaban a concentrarse en nosotros. Apretando los dientes, susurré con rabia, «Cállate, pequeño demonio». Di una palabra más alto. Y toda la federación se enteraría de nuestro desastre. Al final, León recibió una llamada. Me fulminó con la mirada mientras lo sacaba de mi lista negra y, acto seguido, subió apresuradamente a su aeronave y se marchó. En cuanto se fue, me di la vuelta y lo bloqueé de nuevo. A mi lado, Robert, que no había dicho ni una palabra en todo ese tiempo, se acercó con cautela. Hermano Wood, ese niño tuyo, le llevé un dedo a los labios y negué con la cabeza. Robert cerró la boca de inmediato. Creí que mi actitud firme por fin haría que León se rindiera. No esperaba que, a la mañana siguiente, en cuanto abrí la puerta, encontrara una figura en cuclillas afuera. Al oír el ruido, se puso de pie de un salto. Hermano. Al segundo siguiente, la mirada de León pasó por encima de mí, sus pupilas se dilataron bruscamente. ¿Qué hace él aquí? Robert se rascó la nuca, me miró y luego le dijo a León, hola, soy él, novio de Brotherwood. La vacilación en su voz era evidente. Alguien que había pasado tantos años en el ejército como León lo notó al instante. León resopló con frialdad, sacó la maleta que llevaba detrás, nos apartó a ambos y dejó caer una sola frase. Desde hoy, yo también voy a vivir aquí. Me quedé mirando el sol naciente afuera, luego la aeronave no muy lejos. Un dolor punzante me atravesó la cabeza mientras me frotaba las sienes. La primera vez que conocí a León fue en la base.
En aquel entonces, había agotado en exceso su poder mental al salvar a un compañero en el campo de batalla. Poco después de regresar, sus feromonas se descontrolaron por completo. Fue el colapso más grave que había sufrido jamás, ni siquiera los inhibidores lograban contenerlo. Fue entonces cuando me emparejaron con él de manera urgente. Esa misma noche, me empaquetaron y me enviaron directamente a la habitación de León. La habitación estaba completamente a oscuras, con apenas un hilo de luz colándose por la ventana. Ese débil resplandor bastó para que pudiera ver la escena. La habitación era enorme. Las almohadas habían sido destrozadas y esparcidas junto a la puerta. Una mesita de noche yacía volcada en el suelo, en la pared había un gran hundimiento, como si algo hubiera sido arrojado contra ella. Cuando di un paso al frente, 2 plumas salieron flotando en el aire. Este dinero era un poco peligroso de ganar. Tras echar un vistazo rápido, por fin distinguí media silueta al pie de la cama. León estaba sentado en el suelo, con una mano aferrando la manta, girando lentamente la cabeza hacia mí. No podía ver bien su rostro, pero sentí una mirada fría y peligrosa clavarse en mí. Su voz era ronca y desatada, como si brotara directamente de la garganta. Estaba claro que no era bienvenido. No dudé, me giré y agarré el picaporte. No se movía. Estaba cerrada con llave. Le mostré las manos a León con impotencia. No puedo salir. Luego me dejé caer y me senté apoyado contra la puerta. Mi filosofía de vida siempre había sido sencilla, y ya que estaba allí, más valía aceptarlo. De todos modos, no podía irme. Así que liberé mis feromonas. Terminar el trabajo cuanto antes. Y salir cuanto antes. El aroma fresco del bambú empezó a deslizarse lentamente hacia León. No supe cuánto tiempo pasó hasta que la presión violenta que lo rodeaba fue disminuyendo poco a poco. Solté un suspiro silencioso de alivio. Frotándome el estómago, vacío tras pasar todo el día sin comer, avancé despacio. Había un carrito de comida cerca, uno al que llevaba rato echándole el ojo. Probablemente estaba preparado para León. ¿Intacto? Antes, había tenido miedo de que cualquier movimiento lo provocara, pero ahora su respiración se había estabilizado. Parecía haberse calmado. Sin dudarlo, tomé un sándwich de la bandeja y le di un mordisco. El jamón estaba un poco frío, pero seguía siendo aceptable. No había llegado ni a la mitad. Cuando una sombra alta se alzó a mi lado. Al segundo siguiente, unos dedos se cerraron alrededor de la nuca. León controló la fuerza mientras levantaba mi cabeza. Un aliento abrasador, impregnado de un intenso aroma a té, me envolvió por completo. Mi mente se estremeció, y hasta la glándula defectuosa de mi cuello empezó a arder. Apenas logré tragar el bocado. Cuando mis labios fueron atrapados, los movimientos de León eran feroces, como si quisiera desgarrar a su presa, pero en el último instante se contuvo y no llegó a romperme la piel. Quiero decir, este tipo de situaciones eran inevitables. ¿Pero no había sido un cambio demasiado brusco? Ni siquiera había terminado mi sándwich. A la mañana siguiente, cuando desperté sujetándome la cintura dolorida, León ya se había ido. No volví a verlo hasta la hora de la cena. Había vuelto a ponerse el uniforme de combate. El corte entallado se tensaba sobre su pecho, marcando los músculos bajo la tela. No pude evitar mirarlo una vez más. Al notar mi mirada, León avanzó hacia mí. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo. Avergonzado, levanté la vista y le sonreí. León se quedó quieto un segundo, apartó la mirada con torpeza y carraspeó. Voy a regresar al frente. Puedes quedarte en mi habitación. Está bien. Antes de que se fuera, vi cómo el borde de sus orejas se teñía levemente de rojo. Y así, me quedé en la base. León pasó de rechazarme por completo a no soltarme cada vez que sus feromonas se descontrolaban. Los colapsos se volvieron cada vez más frecuentes, de una vez cada 2 meses. A 1 o 2 veces al mes. El trabajo en sí no era difícil. Simplemente, no era muy bueno para los riñones. A mi edad, sinceramente, me preocupaba que la espalda no me aguantara cuando fuera mayor. El recuerdo se desvaneció. Suspiré en silencio y me di la vuelta para entrar. León ya había localizado mi dormitorio con una precisión inquietante. Su equipaje también había sido trasladado allí. Al fin y al cabo,
León había nacido en una familia rica y poderosa. Su padre era el comandante de la primera legión de la Federación. Por muy estricta que hubiera sido su formación, por muy frío y despiadado que pareciera en el campo de batalla, esa arrogancia indomable de heredero era imposible de ocultar en privado. Después de recorrer mi habitación de arriba a abajo, el ceño fruncido de León por fin se relajó. El color volvió a su rostro apuesto. Con un par de zancadas largas, cruzó la habitación, me rodeó con los brazos y enterró el rostro en mi cuello, frotándose suavemente. Hermano, te he echado muchísimo de menos, como un cachorro gigante. Lo aparté con impotencia. ¿No ibas a volver a la Estrella Capital? Las noticias decían claramente que regresaba hoy. Estoy de permiso, hermano. ¿Permiso? La guerra acababa de terminar, era justo el momento de repartir méritos y ascensos. ¿Y León se tomaba un permiso sin pensarlo 2 veces? Le di un golpecito en la frente. ¿Pedir permiso en un momento así? ¿Te falla la cabeza? Antes de que pudiera retirar la mano, León la atrapó y besó mis nudillos. No pasa nada, hermano. Aún soy joven. Ascender demasiado rápido no es buena idea. Al ver que León ya lo había pensado bien, no dije nada más. Después de todo, no era algo en lo que yo tuviera derecho a intervenir. Lo importante ahora era encontrar la forma de deshacerme de León. Pero al cruzarme con su mirada ligeramente brillante, las palabras que tenía en la punta de la lengua se me quedaron atascadas. ¿Qué más da? Tal vez se iría solo dentro de un tiempo. El planeta en el que vivíamos ahora estaba bastante lejos de la Estrella Capital, pero el clima era templado todo el año y la población, numerosa. En su momento, para evitar a León, había comprado esta casa en las afueras. Venía incluso con un gran campo de trigo, al parecer plantado por el antiguo propietario solo por aburrimiento. Ahora estaba verde y exuberante, las espigas casi listas para formarse. Los ojos de Robert iban y venían entre León y yo. Al final, agarró un trozo de pan y salió corriendo al campo a arrancar hierbas. Mi mirada siguió su movimiento y se posó en el trigo ondulando con el viento. Era una imagen que tranquilizaba el ánimo. Es bonito, ¿verdad? La voz de León sonó de repente a mi espalda. Asentí. Sí, lo es. León soltó una risa baja, divertida, me rodeó el cuello con un brazo y me dio un beso rápido en la mejilla. Luego se arremangó los pantalones y se metió de lleno en el campo de trigo. La escena era absurdamente infantil. Me quedé un momento atónito antes de arrastrar una tumbona y sentarme. La luz de la mañana era perfecta. Una brisa suave soplaba, dejándome agradablemente adormilado. De vez en cuando abría los ojos para mirar hacia el campo, León dejaba ver casualmente sus abdominales. Ese mocoso, y así, sin más, León se instaló sin ningún pudor. Cuando no estaba arrancando hierbas, se tumbaba conmigo a tomar el sol. La vida se volvió tan tranquila que rozaba el despilfarro. Robert seguía siendo estudiante universitario. Normalmente, aparte de las clases, pasaba todo el tiempo en el hospital con su hermana. No pensaba quedarse aquí. Fui yo quien insistió en que se quedara. Tenía miedo de que, si León y yo pasábamos demasiado tiempo a solas, mi corazón se ablandara. Sabía cuánto le gustaba. Pero no éramos adecuados el uno para el otro, ni por origen, ni por lo que éramos como personas. León había nacido con privilegios, era atractivo y ya tenía méritos militares a una edad temprana. Yo, en cambio, solo era un huérfano con estudios de secundaria, un omega defectuoso con una segunda diferenciación, el cuerpo cubierto de cicatrices. Ni suave. Ni considerado. Tal como había dicho su omega de la infancia, mi compatibilidad del 99% con él no era más que un golpe de suerte. El sol del mediodía se volvió abrasador. Entrecerré los ojos y apoyé una mano en el abdomen. Otra mano se deslizó sobre la mía. ¿Qué pasa, hermano? ¿Te duele el estómago? Dudé un instante y luego guié su mano bajo mi camiseta. Se siente un poco tenso. Ayúdame a masajearlo. Una palma cálida se posó sobre mi bajo vientre. Los movimientos de León eran suaves. Pero la calma duró poco. El comunicador de León volvió a sonar. Ni siquiera lo miró antes de colgar. ¿Por qué no contestaste? Pregunté.
León lo apagó. Publicidad. No es importante. Al poco rato, el comunicador volvió a sonar. Frunció el ceño al mirar la pantalla y, finalmente, aceptó la llamada. No supe qué le dijeron al otro lado, pero sus cejas se fueron frunciendo cada vez más, y su expresión se ensombreció. Al final, solo respondió con un bajo, Cuando terminó la llamada, León se volvió hacia mí. Hermano, ha surgido algo en la Legión. Tengo que volver a la Estrella Capital por un tiempo. Hice un gesto con la mano. Ve. Ya era hora. Al quinto día después de que León se marchara, pensé que pronto empezaría a notarse el vientre. Con León pegado a mí sin descanso esos días, no había sido conveniente ir a registrar el matrimonio. Si lo retrasaba más, el pequeño nacería sin identidad legal. Pero la condición de la hermana de Robert empeoró. Y él se quedó en el hospital día y noche. El registro volvió a posponerse. Me toqué el vientre y miré el mensaje que Robert me había enviado al comunicador: hermano, mañana puedo volver. Respondí: no pasa nada. Ocúpate primero de tu hermana. Deslicé la pantalla hacia arriba. Aparte del mensaje que León me había enviado el día que llegó a la Estrella Capital, no había nada más. No lo había bloqueado. Sabía perfectamente qué estaba esperando. Los sentimientos de León ardían con demasiada intensidad, como una llama que atrae a esta polilla sin darle opción a retroceder. Justo entonces, una noticia apareció de pronto en la pantalla. El general de división más joven, León, se comprometerá dentro de un mes. La pareja es un Omega al que conoce desde la infancia. Debajo había una foto de ambos cuando eran jóvenes. Probablemente tomada el día en que León ingresó en la academia militar. Sus cejas elegantes estaban ligeramente fruncidas, con una clara expresión de impaciencia en los ojos. Era la primera vez que veía una foto antigua suya. No sentí un dolor especialmente intenso. Solo hice una captura de pantalla. Y, mezquino como era, recorté con cuidado al Omega que estaba a su lado. Probablemente, eso era todo lo que podía hacer. Después de todo, a partir de ahora, León ya no me pertenecía. Cuando supe que León no volvería, era momento de tomarse en serio el registro del matrimonio. Pero los imprevistos siguieron acumulándose. Nada más llegar a la oficina de registro, Robert recibió una llamada. Su expresión cambió de golpe y salió corriendo hacia el hospital. Mientras se iba, no dejaba de disculparse: lo siento, Brotherwood. Ha surgido una emergencia en el hospital. Entonces ve, ahora mismo, lo apremié. Es una cuestión de vida o muerte, no pierdas tiempo. La culpa pasó por los ojos de Robert mientras se daba la vuelta y se iba. Yo, en cambio, me di la vuelta con calma, busqué un restaurante, comí algo. Y solo entonces regresé a casa, sin prisas. Aunque ya vivíamos en la era interestelar, las aeronaves personales eran demasiado caras. Y además tenía que ahorrar para criar a un niño. Así que volví a casa en transporte público. En cuanto llegué a la puerta, vi a dos figuras desconocidas en cuclillas afuera. Al verme, se pusieron de pie de inmediato. Lo que siguió fue una oleada de feromonas alfa penetrantes, forzadas, agresivas, cargadas de intención de provocar el celo. ¿Quiénes son ustedes?, exigí. Retrocedí con cautela y me llevé la mano a la glándula. Por ser defectuoso, y porque León me había marcado durante tanto tiempo, incluso sin una marca permanente, las feromonas de otros alfes apenas me afectaban. Aún así, resultaba incómodo. Un dolor sordo latía débilmente en la glándula. Los dos alfes mostraron sonrisas lascivas. Joel, ¿verdad?, dijo uno de ellos. ¿No sabes a quién has ofendido? Dicho esto, avanzaron hacia mí. De inmediato, saqué la daga que llevaba oculta junto a la pierna. Después de tantos años en la base, no me había limitado a pasar el tiempo en la cama. Además de los entrenamientos ocasionales, León me había enseñado bastante sobre combate. Encargarme de dos matones alfa de segunda categoría fue pan comido. No me contuve en absoluto, aferré la daga y me lancé directamente contra ellos. En menos de 5 intercambios, ambos alfes ya tenían varios cortes por todo el cuerpo, aullando de dolor. Salieron huyendo. Estaba a punto de perseguirlos. Como mínimo, debía entregarlos a la policía, cuando un dolor repentino y agudo atravesó mi bajo vientre.
Sobresaltado, me quedé rígido y me apresuré a volver al interior de la casa. El dolor en mi glándula defectuosa también empeoró. Supe de inmediato que estaba desesperadamente falto de apaciguamiento feromonal. Sin una marca permanente, yo, embarazado, me había vuelto cada vez más dependiente de las feromonas de León. En el pasado, había logrado aguantarlo a la fuerza con medicación. Pero hoy, casi media hora después de haber tomado las pastillas, los síntomas no se aliviaban en absoluto. Probablemente era porque antes había estado demasiado tenso, el pequeño en mi vientre se había asustado. Sin otra opción, me arrastré hasta el cajón inferior del mueble. Y saqué la prenda que León había dejado atrás, la que había escondido el día anterior. Un intenso aroma a té inundó mis sentidos. El dolor en el bajo vientre fue cediendo poco a poco. Mi mente se volvió borrosa. Sin pensarlo, junté la ropa de León, la enrollé formando un pequeño nido, y me acurruqué dentro. Cuando desperté de nuevo, ya había amanecido. Antes incluso de abrir los ojos, sentí calor contra el pecho, extendí la mano, y toqué un cuerpo familiar. Me incorporé de golpe. ¿León? León entreabrió los ojos con esfuerzo, las ojeras eran profundas y marcadas. Hermano, durmamos un poco más, murmuró. Estoy agotado. Mientras hablaba, el brazo que rodeaba mi cintura se tensó, arrastrándome por completo a su abrazo. Incluso me dio unas palmaditas suaves en la espalda, como para tranquilizarme. Yo estaba completamente aturdido. No sabía cómo León había regresado de repente. Entonces recordé la noticia sobre su compromiso. E intenté liberarme, con la intención de salir de la cama. Después de todo, ahora era prácticamente el prometido de otra persona. Pero al ver el cansancio y el agotamiento grabados en su rostro, al final no me moví. Me dejé abrazar obedientemente. La presencia de León era familiar, reconfortante. Aún así, no conseguí volver a dormirme. Lo observé durante un rato. Solo cuando cayó en un sueño profundo. Levanté con cuidado su brazo y salí de la cama. Fuera del dormitorio, Robert estaba en la cocina preparando el desayuno. Me sorprendí. ¿Ya has vuelto? Robert se rascó la cabeza. Buenos días, Brotherwood. ¿Te encuentras mejor? Parpadeé. ¿Cómo lo sabes? Mientras colocaba dos platos sobre la mesa, Robert dijo con miedo aún latente, cuando volví anoche, olí sangre fuera de la casa, me asusté muchísimo. Luego encontré la puerta sin cerrar, tus feromonas estaban inestables y justo entonces, llamó el general de división Taylor, mientras hablaba, un destello de culpa cruzó sus ojos. Así que, se lo dije. El general de división Taylor regresó de inmediato durante la noche. Así que eso era. Con razón León había vuelto tan de repente. Cuando se acercaba el mediodía, León seguía sin despertar. No pude evitar entrar al dormitorio. Venía del ejército, su reloj biológico solía ser impecable. Levantarse temprano y entrenar a diario era lo normal para él. En cuanto abrí la puerta, un fuerte olor a sangre me golpeó la nariz. Venía de León. Antes de que mi mente pudiera reaccionar, ya estaba sentado a su lado, deslizando la mano bajo el borde de su camiseta. Justo cuando iba a levantarla, la gran mano de León se cerró sobre la mía. La somnolencia aún no había desaparecido de sus ojos. Su voz era ronca. Hermano, estoy cansado, espera a que duerma lo suficiente y luego podremos, yo. Pensamientos inapropiados inundaron mi mente al instante. No tenía tiempo para discutir con León. Le levanté la camiseta de todos modos. La parte superior de su cuerpo estaba casi por completo envuelta en vendas, con manchas rojas difusas filtrándose alrededor de la cintura. León estaba completamente despierto ahora, intentando bajarse la camiseta. Pero lo detuve. Lo giré. El rojo se extendía por su parte baja de la espalda, una gran mancha de sangre seca. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Mi voz tembló. Era la primera vez que veía a León tan gravemente herido. En el pasado, por muy serias que fueran sus heridas en el campo de batalla, siempre se recuperaba en una cápsula médica antes de venir a verme. Porque él sabía que yo era especialmente sensible a la sangre. León se acercó un poco más y apoyó la cabeza con suavidad contra mi abdomen. Estoy bien, hermano. ¿Esto te parece estar bien?
Espeté. Intenté desatar las vendas, pero mis manos temblaban tanto que no sabía por dónde empezar. León atrapó mi mano y la sostuvo con firmeza y suavidad. Son solo heridas superficiales, ya me han tratado. Solo se ven mal, de verdad, estoy bien. ¿Cómo ha ocurrido esto? Pregunté. León llevó mi mano a sus labios y la besó. Mi padre lo hizo. Mi corazón dio un vuelco violento. León deslizó mis dedos en su boca y los lamió ligeramente. No tengas miedo. No es por ti, hermano. Me estaban apuntando dentro de la legión. ¿Apuntando? Repetí. Pensé en la noticia sobre su supuesto compromiso. Sí, dijo León, con expresión agraviada. Decían que iba a casarme con otra persona. Pura basura. En ese momento, compromisos y rumores me importaban muy poco. Mi ansiedad solo aumentó. Me puse de pie de repente. No, no puedes quedarte aquí, dije con urgencia. Tienes que irte, ahora mismo. León se quedó helado. ¿Por qué? No se lo expliqué. Solo lo agarré, repitiendo una y otra vez, no puedes quedarte aquí. Tienes que irte, ahora. Había permanecido tanto tiempo en la base, que casi había olvidado cómo era mi vida antes. Hasta que ayer aparecieron esos dos alfes. Por su comportamiento, supe que habían venido directamente por mí. También podía adivinar, a grandes rasgos, quién los había enviado. Mi relación con León estaba clasificada dentro de la base, aparte de unos pocos miembros no esenciales. Nadie debía saberlo. Y León se había estado quedando conmigo estos días, yo había pensado que no pasaría nada. Pero ahora, alguien estaba claramente apuntándolo. Si descubrían lo que había hecho en el pasado, León estaría en serios problemas. Sin embargo, León se negó a escuchar razón alguna. Se quedó inmóvil en la cama. En cuanto intentaba ejercer un poco de fuerza, empezaba a quejarse exageradamente, ¡ay, duele! Aprovechando la situación, se aferró descaradamente a mi cintura, tarareando y pegándose a mí. No podía hacer nada contra él. Hermano, dijo de pronto León, ¿aún no te he preguntado qué pasó anoche? Evadí su mirada inquisitiva. Nada. Me topé con un par de gamberros, los ahuyenté. León soltó un "oh", como si se lo creyera. Por fin, solté un suspiro de alivio. No sabía cómo contarle mi pasado a León. Y tampoco me atrevía. Ese pasado caótico y vergonzoso, empapado de sangre. Aferrándome a una pizca de esperanza, me dije que tal vez no descubrirían a León. O quizá no le afectaría en absoluto. Nunca esperé que, al segundo siguiente, Robert irrumpiera golpeando la puerta con desesperación. Brotherhood. Tu comunicador, mira las noticias. La expresión de León cambió al instante. Agarró su comunicador y abrió los titulares más recientes. Con solo alzar un poco la vista, ya podía verlo, un enorme bloque de texto rojo y llamativo. El general de división más joven rechaza un compromiso de la infancia, todo por un omega asesino. Antes de los 24 años, siempre había sido un beta. Aunque la alianza estaba altamente desarrollada, todavía existían muchos planetas pobres y atrasados. Yo vivía en uno de ellos. Crecí en un orfanato, a los 16 años, entré a trabajar en una fábrica de reparaciones. Cada día era una repetición de trabajo manual, una vida cuyo futuro podía verse de un solo vistazo. Entonces, a los 24, conocí a un alfa imprudente y arrogante. Había dañado su aeronave por accidente y se había estrellado en nuestro planeta. Sin otro lugar donde repararla, terminó en nuestra fábrica. Desde ese momento, se me pegó como una sanguijuela. Me dijo que me fuera con él, que dejara todo atrás y lo acompañara a un planeta desarrollado de alto nivel. Me negué. Él solo sonrió y no dijo nada, alegando que quería agradecerme por reparar la aeronave. Invitó a beber a todos los trabajadores de la fábrica. Yo estaba alerta, pero al ver que todos estaban presentes, bajé la guardia. No me di cuenta de que, en un lugar como el nuestro, para algunas personas, el dinero lo era todo. Ese alfa sobornó a todos en la fábrica. Y echó algo en mi bebida. Una droga capaz de inducir el celo de forma forzada en un beta. Al notar que algo iba mal, corrí. El alfa fue tras de mí. En un callejón,
me estampó contra la pared, sus feromonas abrumadoras cayendo sobre mí como una avalancha. Mi cuerpo entero tembló mientras era forzado a una segunda diferenciación. Años de trabajo físico me habían dado fuerza, sin embargo. Justo cuando el alfa, extasiado al darse cuenta de que estaba sufriendo una segunda diferenciación, se preparaba para perforar mi glándula, lo empujé con todas mis fuerzas. Retrocedió tambaleándose 2 pasos. Y fue arrollado por una banda de motociclistas que pasaba a toda velocidad. En aquel callejón inmundo, solo parpadeaba una luz tenue sobre nuestras cabezas. La sangre que inundaba el suelo era espantosa. Después, me encarcelaron. Dijeron que el alfa había muerto. Su familia era poderosa e influyente. Y clamaba por mi condena a muerte. Las cámaras de vigilancia del lugar, convenientemente, habían fallado. No había nada que probara que yo había actuado en defensa propia. El abogado que me defendía se aferró a un solo punto: el hecho de que yo había sido sometido a una segunda diferenciación por la fuerza. Luchó con ese argumento todo lo que pudo, hasta que mis feromonas fueron analizadas. Y se descubrió que tenían un 99% de compatibilidad con León. Fui redimido por el ejército. Dijeron que, mientras ayudara a León a resolver sus colapsos de feromonas, sería liberado de prisión. Y no tendría que volver jamás. Acepté. Había sido demasiado optimista. Creí que, escondiéndome en un planeta remoto, no me encontrarían, pero en menos de un mes, aún así, dieron conmigo. Y León quedó arrastrado a todo esto. Los reportes de las noticias eran minuciosos hasta el extremo. Decían que yo había matado a alguien. Decían que me había acercado a León por miedo. Miedo a morir. Decían que León había sido engañado por alguien como yo. Quise apartar la mirada de la deslumbrante pantalla del comunicador, pero mis manos no se movían. Quise explicarlo, pero de mi boca no salió ni un solo sonido. Justo entonces, el comunicador de León emitió un aviso. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Eran del Omega, que había sido su amor de la infancia. Hermano Taylor, yo sabía que ese Omega tenía malas intenciones. No le gustas en absoluto, solo tiene miedo de volver a prisión. ¿Por qué sigues yendo a verlo? Es un asesino, ¿y aún así lo sigues protegiendo? Un asesino, sí. Yo era un asesino. Aunque no hubiera tenido intención de matarlo, ese alfa estaba muerto. Nunca debí dejar que León viniera a buscarme. Lo había arrastrado a esto. Me levanté de la cama, buscando instintivamente algún lugar donde esconderme. Mi muñeca fue atrapada con fuerza. Al segundo siguiente, León me tiró de vuelta a sus brazos. Me sostuvo con fuerza, apretando mi cintura como si quisiera fundirme dentro de su propio cuerpo. Una lágrima ardiente cayó sobre mi cuello. La voz de León era ronca. Gracias a Dios nuestra compatibilidad es tan alta. Sus palabras despejaron un poco mi mente confusa. ¿No te doy asco? Pregunté en blanco. ¿Asco? ¿Por qué? Yo soy un asesino. Nunca pronuncié esas últimas palabras. León se incorporó y se encontró con mi mirada perdida. ¿Cómo podría? Lo único que siento es gratitud por haberte retenido entonces. Y, hermano, yo te creo. Robert ya se había ido. Al mirar la ternura y la sinceridad en los ojos de León, un calor repentino me subió a los ojos. Las lágrimas grandes cayeron una tras otra. No fue mi intención. Inhalé con fuerza mientras intentaba explicarme. Con la presencia tranquilizadora de León, le conté todo, de principio a fin, de forma entrecortada. Por un instante, la expresión de León se ensombreció. Se inclinó y besó mis ojos, limpiando mis lágrimas. Hermano, esto no es culpa tuya. En algún momento, Robert había cerrado la puerta del dormitorio por fuera. En el espacio reducido, solo quedaban las feromonas de León flotando en el aire. Cuando mis emociones se calmaron poco a poco, le agarré la mano con nerviosismo y pregunté: ¿qué vas a hacer con esas noticias? Después de la guerra, León había rechazado más ascensos, y aún así seguía habiendo gente que quería arrastrarlo hacia abajo. No pasa nada, hermano, León me acarició la cabeza. Su verdadero objetivo es mi padre. Esto no es más que un problema menor, no me afectará.
La familia Taylor había aportado demasiado en esta guerra, despertando envidia y temor a que su poder siguiera creciendo. Por eso Leon había pedido permiso de forma voluntaria. Pero aún así, no estaban dispuestos a dejar en paz a los Taylor. Leon hizo una pausa y luego dijo, «Hermano, estoy pensando en dejar el ejército». «¿Por qué?», pregunté, atónito. «¿Es por mí?». «No». Leon me alzó y me atrajo por completo a su abrazo, haciéndome sentar en su regazo como si fuera un cojín. Se apoyó en mí, con la voz teñida de agravio. «Hermano, yo nunca quise ser soldado. Solo entré en la academia militar porque mi padre me obligó. Ahora por fin puedo aprovechar esta oportunidad para irme. En realidad soy perezoso e indisciplinado, lo único que quiero es holgazanear contigo todos los días. En el mejor de los casos, morir de encima de ti». Ese giro en la conversación fue demasiado brusco. No pude evitar pellizcarle la cintura. «Estamos hablando de algo serio». «Lo es», protestó Leon. «Estoy pensando en nuestro futuro. Montaré una pequeña empresa, criaremos a un bebé, con tú a mi lado todos los días, mi vida estará completa». Un bebé, casi lo había olvidado, todavía había uno creciendo dentro de mí. A estas alturas, ya no me atrevía a ocultarlo. Guié la mano de Leon hacia mi bajo vientre. Con vacilación, dije, «En realidad, ya estoy embarazado». La mano sobre mi vientre se quedó rígida. Leon se lanzó de pronto desde atrás. El mundo giró cuando me presionó contra la cama. «¿De verdad?». Leon me miraba con incredulidad absoluta, sin apartar la mano de mi abdomen. No me atreví a mirarlo a los ojos y giré la cabeza. «Es verdad, casi 4 meses ya». En cuanto pronuncié esas palabras, unos dedos levantaron con suavidad mi barbilla, obligándome a mirarlo. Un aliento abrasador descendió al instante. El aroma fresco del té me envolvió por completo. La lengua de Leon se deslizó en mi boca, mi glándula empezó a arder, casi derritiéndome. Rodeé a Leon con los brazos y empecé a responderle. Animado, se acercó más, y sus movimientos se volvieron más intensos. Leon besó mi rostro, bajó por mi garganta y finalmente se detuvo en la nuca. Abrió la boca, sus colmillos presionaron contra mi glándula enrojecida y frágil. «Hermano, ¿está bien?», preguntó. Apreté los brazos alrededor de su cintura. Mi voz tembló ligeramente. «Está bien». Al segundo siguiente, sus colmillos perforaron mi glándula, feromonas densas irrumpiendo de golpe en mi interior. Una oleada de entumecimiento recorrió todo mi cuerpo. No pude evitar estremecerme. Tras un largo rato, Leon soltó la mordida. Su lengua cálida lamió la sangre que se filtraba de mi glándula. La marca de por vida quedó completa. Leon sostuvo mi rostro entre las manos y apoyó la frente contra la mía. Sus ojos profundos estaban llenos de devoción. «Hermano, te amo». Manteniendo esa postura, alcé la cabeza y besé sus ojos. «Yo también te amo, Leon». Una marca de por vida era agotadora. Leon me convenció para que me acostara. Cuando desperté de nuevo, ya era el día siguiente. Leon ya no estaba a mi lado. Al tomar el comunicador, las noticias de ayer habían desaparecido. En su lugar, toda la discusión giraba ahora en torno a Leon. Decían que había abusado de su poder para borrar las noticias. Decían que estaba loco, terminalmente enamorado. Justo cuando estaba deslizando la pantalla, la puerta del dormitorio se abrió. Leon asomó la cabeza y solo se acercó al verme despierto. Se sentó a mi lado y besó mi mejilla. «¿Dormiste bien?». Con la mente algo más despejada, le agarré la mano. «¿Y lo de las noticias de ayer? ¿No vas a explicarte?». Borrarlas de forma tan directa, la gente ya estaba maldiciéndolo. Apenas terminé de hablar, me pellizcó la mejilla. Leon me dio pequeños besos una y otra vez, como si estuviera jugando. «¿Para qué molestarse con ellos? Solo están aburridos. En vez de perder el tiempo, mejor que nos ayuden a hacer educación prenatal para el bebé». Mientras hablaba, su mano se deslizó bajo mi camiseta. «Espera». No logré detenerlo. Ambas manos quedaron atrapadas al instante. Mi ropa de dormir, holgada, se deslizó, dejando al descubierto medio pecho. Leon se inclinó y susurró junto a mi oído. «Hermano», le pregunté al médico,
con 4 meses ya está bien. Yo no. León no me dio oportunidad de terminar. Selló mis labios con su lengua, besándome hasta dejarme sin aliento. Ser provocado nada más despertar casi me hizo perder el conocimiento. En un estado de confusión, creí oír a León decir: «Hermano, vendrás conmigo a casa mañana». Perdí mi rango, mi futuro y la vida que habían planeado para mí. Pero lo conservé a él. Conservé a quien sobrevivió, a quien confió en mí, a quien eligió quedarse. Si el mundo llama a eso locura, que así sea. Esta es la única guerra que estuve dispuesto a ganar. León, extra. Mis feromonas se descontrolaron. Y los altos mandos me buscaron un omega con una supuesta compatibilidad del 99%. Increíble. ¿Pelear guerras y aún así necesitar un omega? Absolutamente ridículo. Destrocé todo lo que había en la habitación. 2 horas después, un omega fue encerrado dentro. Le dije que se largara, y realmente lo intentó. Lástima que la puerta estuviera cerrada con llave desde fuera. Pensé que era obediente. Hasta que toda la habitación se llenó del intenso aroma del bambú. Ese maldito omega. Me estaba seduciendo con feromonas. Perdí el control. Cuando desperté al día siguiente, me sentía extrañamente renovado. Este omega puede ser un poco astuto, pero es útil. Y además, se ve bastante dócil. Tenerlo cerca no parece tan mala idea. Medio mes después. Está bien, lo admito, Joel es obediente y guapo. A veces tiene mal genio, pero aún así es muy adorable. J.E. Esta batalla es realmente dura. Mis feromonas vuelven a alterarse. Necesito ir a aferrarme al hermano. Aferrarme otra vez. Seguir aferrándome. El tiempo pasa volando. 4 años se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, mientras ganemos, cuando todo termine, podré llevar al hermano a registrar nuestro matrimonio. Maldita sea. Vuelvo y el hermano ha desaparecido. J.E. No hay forma de que escape de mis manos. ¿He oído que el hermano todavía quiere casarse? Imposible, su estatus ya está ligado al mío. Voy a ver qué bastardo se atreve a competir conmigo por el hermano. El hermano volvió a mentirme. Ni siquiera es cercano a ese tipo, y aún así quiere registrar el matrimonio. El hermano me está ocultando algo. Tengo que investigar. ¿Embarazado? El hermano está embarazado. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Incluso pensaba esconderse y dar a luz en secreto? No. No puedo alertarlo. El hermano siempre se guarda todo muy dentro. Tengo que encontrar la manera de que me lo diga él mismo. Esa gente de la Estrella Capital vuelve a causar problemas. Regresaré y los limpiaré. Trasladé a la hermana de Robert a un hospital militar. Él aceptó actuar como informante y ayudar a cuidar del hermano. Duele como el infierno. El viejo realmente no se contuvo. ¿No se suponía que solo era una actuación? Justo cuando terminé de aplicarme la medicina, Robert me envió un mensaje. Dijo que el hermano no se sentía bien. Y que había manchas de sangre extrañas fuera de la casa. El corazón se me cayó al suelo. Ni siquiera hice las maletas, corrí allí de inmediato. Por suerte, el hermano estaba bien. Solo era el pequeño en su vientre exigiendo feromonas. Toqué el vientre del hermano y advertí en voz baja: intenta torturar a tu papá otra vez. Cuando nazcas, te voy a pegar. El hermano descubrió mis heridas. Y también vio las noticias que decían que yo iba a casarme. Pero el hermano es un terco mudo. Parece fuerte, pero cuando me mira, sus ojos dicen: me importas muchísimo, me gustas muchísimo. Pero no puedo decirlo, estoy muy triste. El hermano es un gran idiota. Así que eso fue lo que pasó antes en la vida del hermano. Ese maldito alfa. Cuando tenga la oportunidad, desenterraré su tumba. Pero gracias a esto, el hermano por fin se abrió conmigo. Lloró. Me contó muchísimas cosas de su pasado. Incluso me habló del bebé. J.E. Fingí que no sabía nada. Si no, el hermano se habría enfadado. Y mientras estaba temblando de corazón. Lo marqué de forma permanente. Ahora sí que no puede escapar.
El hermano se quedó dormido, agotado. Usando la influencia de mi padre, recuperé los registros borrados. Vi cómo era el hermano cuando tenía 24 años. Hice que todas las noticias sobre el hermano fueran eliminadas. Envié las grabaciones de vigilancia a un abogado. Le pedí que reabriera el caso. El hermano no fue liberado por la compatibilidad. El hermano fue liberado porque era inocente. No subí las grabaciones a la red. Ese era un pasado que el hermano no quería mencionar. Lo esconderé por él. El hermano dormido es realmente adorable. Restregarme contra él. Extra dulce. 6 meses después, Joel dio a luz a un niño grande y saludable. Piel clara, puente nasal alto. Definitivamente un pequeño hermoso. León se sintió un poco culpable. Había planeado pegarle al niño cuando naciera, pero entonces esos ojos, iguales a los de Joel, rodaron de un lado a otro. León no tuvo ninguna resistencia. Claramente destinado a ser un bonito omega. León se ablandó al instante, su instinto paternal explotó. Lo mimó y lo adoró. Hasta los 16 años. Alto, ancho de hombros. Y entonces, se diferenció en alfa. El corazón de León se hizo pedazos. Se lanzó a los brazos de Joel y lloró en silencio. Joel solo pudo acariciarle la cabeza y consolarlo. Entonces, ¿qué tal si tenemos otro? Los ojos de León, fingiendo llorar, brillaron con astucia. Justo lo que quería.